Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy hablaremos de la vida y el lado oscuro del político indio más destacado del movimiento de independencia de la India, y de la vida de un famoso escritor francés, conocido por clásicos como Madame Bovary o La educación sentimental. Estos personajes nos confirman una vez más que el ingenio y la brillantez no son señales de integridad o generosidad. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, la vida y el lado oscuro de Mahatma Gandhi y Gustave Flaubert. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. El personaje más grande de la India, indiscutiblemente, fue Mohandas Karamchand Gandhi. Tenía discernimiento de clase, pues era hijo del primer ministro de la ciudad costera de la India, Porbandar, en el estado de Gujarat, un principado al noroeste de la India. Pertenecía a la casta de los Vaishya, que eran comerciantes y artesanos, apreciada por la elocuencia de sus miembros. Su familia lo casó con 13 años con Kasturba, a la que llamaban cariñosamente Ba, con la que llevaba prometido desde los 6. Poco después fueron padres y lo mandaron a Londres para que estudiara Derecho. Allí se encontró con el racismo británico. Aunque en Porbandar era un miembro de clase privilegiada, en Londres solo era un indio, por lo que se volcó en su cultura y en la Biblia del hinduismo, al igual que de otras religiones, como el cristianismo y el budismo. Cuando volvió a la India, sus padres habían fallecido y su familia no era tan prestigiosa, por lo que se fue con su familia a Sudáfrica y trabajó como agente comercial. Allí estuvo 22 años, ocupándose por la defensa de los derechos de la minoría india. Lo hizo como un héroe y muy querido por su pueblo. Al principio Gandhi era un clasista y racista, pero cuando sufrió los prejuicios raciales en su propia piel, se dio cuenta de que su verdadera lucha era la liberación de los pueblos sometidos. Por lo que se vistió con las ropas tradicionales indias, como símbolo de su implicación en esa lucha, y mediante la resistencia pacífica y el boicot a los británicos, lo llevaron varias veces a la cárcel y lo ensalzó como jefe espiritual de los indios. El extremo pacifista le podía venir de su madre, Putlibai, enemiga de cualquier tipo de violencia, hasta la de matar microbios con medicinas. Por ello a Gandhi no le gustaba la medicina tradicional y pensaba que cualquier mal se curaba con una vida moderada y una dieta sin cocinar, como frutas, verduras, semillas, lácteos y aceite de oliva. En la Segunda Guerra Mundial se negó a que la India apoyara al Reino Unido y lo metieron una vez más en prisión. Liberado después de la guerra, negoció para la independencia de la India, y una vez la India se separó del Reino Unido, comenzaron las tiranteces entre hinduistas y musulmanes, por lo que se dividió el continente en 2 países, mayoría hindú en la India y mayoría musulmana en Pakistán. Hubo una sucesión de genocidios, una auténtica masacre, e intentando calmarlos, Gandhi fue a las zonas conflictivas, creándose enemigos en ambos lados. Y una noche, yendo al rezo comunal con un grupo de discípulos, el 30 de enero de 1948, un radical hindú le disparó 3 balas a bocajarro. Las últimas palabras de Gandhi fueron Jai Ram. Mahatma Gandhi marcó el comienzo de una resistencia no violenta en la India. Le ayudó a escapar del dominio británico y dirigió huelgas de hambre. Pero se creó una imagen limpia de él, olvidándose que despreciaba a los negros, a los parias, sin voluntad alguna para ayudar a liberarlos, y a la sexualidad femenina. Gandhi vivió en la India desde 1893 hasta 1914, ejerciendo de abogado y luchando por los derechos de los indios del pueblo hindú, solo por ellos.
No le gustaban ni respetaba a los negros, ya que para él no eran casi humanos. Los llamaba kafir, que es un insulto sudafricano despectivo, y no soportaba que se creyera a los indios poco mejor que a los nativos de África. En una ocasión, en 1903, él dijo que la raza blanca en Sudáfrica debía ser la raza predominante. Y 5 años después, cuando lo metieron en la cárcel, despreció que a los indios los metieran en la cárcel con los presos negros en vez de con los blancos. En Sudáfrica, un chico acosó a un par de adeptas de Gandhi, y él lo que hizo fue cortarles el pelo a la fuerza para evitar que provocaran deseo sexual, ya que creía que los hombres no podían refrenar sus impulsos básicos, y las mujeres eran las causantes, y cuando las mujeres eran abusadas, perdían su humanidad. También creía que usar anticonceptivos era señal de fornicio y barraganería, y que la menstruación era la manifestación de la distorsión del alma de una mujer por su sexualidad. Para controlar la lujuria y el deseo, prometió celibato con 38 años y utilizó a mujeres e incluso niñas, como su sobrina y nieta menores de edad, para poner a prueba su deseo, durmiendo con ellas en la cama desnudo sin tocarlas. En una ocasión, Gandhi dijo de su esposa Kasturba, porque lo cuidaba estando enfermo: «Simplemente no puedo soportar mirar la cara de Ba. Su expresión suele ser como la expresión de una vaca mansa y le da a uno la sensación de que en su propia manera tonta esté diciendo algo». Probablemente que la comparara con una vaca era un cumplido, ya que en el hinduismo son seres sagrados. Sin embargo, cuando su esposa enfermó de neumonía, a pesar de que los médicos le dijeron que la penicilina la curaría, él no quiso dársela porque dijo que ese medicamento nuevo su cuerpo no lo aceptaría, porque era una sustancia desconocida, por lo que falleció a causa de ella en 1944. Años después, él se enfermó de malaria y tomó un alcaloide natural llamado quinina para tratarla, quizás dándose cuenta del fallo que cometió con su esposa, por lo que salvó su vida. Gandhi consideraba inadmisible e ilógica la liberación y autonomía de los parias, y creía que debían seguir siendo serviciales e indulgentes. La historia ha sido indulgente y permisiva con Gandhi, quitándole importancia a sus recelos. Todas estas peculiaridades perseveran en la sociedad india: indolencia desdeñosa hacia los cuerpos de las mujeres, un deplorable trato hacia los parias y desprecio hacia los negros. Mahatma Gandhi tuvo 4 hijos: Harilal, Manilal, Ramdas y Dibdas. Harilal Mohandas Gandhi nació en el año 1888. Fue el hijo mayor de Mahatma Gandhi. Él quería ir a Inglaterra para ser abogado como su padre, pero no le dejó, ya que no creía que la educación occidental fuera de ayuda en la lucha contra el dominio británico sobre la India. Por lo que en 1911, con 23 años, renunció a toda su familia y se convirtió al Islam, adoptando el nombre de Abdullah Gandhi, aunque más tarde volvió al hinduismo, se casó y tuvo 5 hijos. Gandhi le escribió una carta a su hijo cuando éste ya tenía 47 años, acusándolo de haber abusado de su propia hija cuando tenía 8 años, algo que la niña le contó en una de las ocasiones que estuvo con él. Le rogó que dejara el alcohol y el libertinaje, y también le decía que los problemas de Harilal eran más difíciles para él de tratar que la lucha por la independencia de la India. Gandhi fue un extraño para su propio hijo, aunque para los demás fue una figura divina. Harilal pasó toda su vida a la sombra de su padre y rebelándose contra todo lo que éste creía. Era alcohólico, jugador y comerciaba con ropa británica, aunque su padre saboteaba los productos extranjeros. Y polemizaba la abstinencia sexual, la estricta moralidad y la postura antibritánica de su padre. Harilal fue quien se volcó con más furia contra su padre,
Gandhi tenía 18 años cuando nació él, y Harilal solo 6 meses cuando Gandhi dejó a su familia en Sudáfrica para irse a Londres a estudiar Derecho. Harilal Gandhi falleció el 18 de junio de 1948 a causa de una enfermedad hepática. Manilal Mohandas Gandhi nació el 28 de octubre de 1892 en la ciudad de Rajkot, en el estado de Gujarat, India británica. Fue el segundo hijo de Mohandas Gandhi y Kasturba Mackenzie. Viajó a Sudáfrica en 1897 y allí trabajó en un ashram, un lugar para la meditación, enseñanza y prácticas espirituales en el hinduismo, donde los alumnos conviven con sus maestros. Después volvió a la India y en 1917 regresó a Sudáfrica. Trabajó como editor de una publicación semanal. Manilal protestó en varias ocasiones contra las leyes injustas, por lo que el gobierno colonial británico lo mandó a la cárcel en más de una ocasión. Falleció de una trombosis cerebral en el año 1956. Ramdas Gandhi nació el 2 de enero de 1897 en una ciudad de Sudáfrica llamada Durban, en la colonia de Natal, una colonia británica en el sudeste de África. Fue el tercer hijo de Mohandas Gandhi. Se casó y tuvo 3 hijos. Formó parte del movimiento de independencia indio, revoluciones lideradas por su padre. No le gustaba la doctrina filosófica de la purificación del espíritu, negando los placeres materiales o la abstinencia, pero participó en las protestas civiles de 1930 y lo encarcelaron en varias ocasiones. Nació y se crió en Sudáfrica y nunca se adaptó a los ideales de pobreza de su padre. En el funeral de Gandhi fue quien prendió el fuego de la cremación tal y como su padre deseaba. Falleció el 14 de abril de 1969, con 72 años, en el centenario de Gandhi. Dibdas Mohandas Gandhi nació el 22 de mayo de 1900, en Durban, colonia del río Orange. Fue el cuarto hijo de Gandhi. Volvió a la India con sus padres cuando era joven. Intervino en el movimiento de independencia indio liderado por su padre, por lo que estuvo en varias ocasiones en la cárcel. Estudió periodismo y fue editor de un periódico de la India publicado en inglés. Dibdas se enamoró de la hija de un compañero de su padre en la lucha por la independencia de la India, Lakshmi, pero él tenía 13 años más que ella, que tan solo tenía 15, por lo que sus padres les pidieron que esperaran 5 años sin verse, y así lo hicieron, casándose en el año 1933 y teniendo 4 hijos en común. Dibdas falleció con 57 años, el 3 de agosto de 1957. Gustave Flaubert nació el 12 de diciembre de 1821 en una ciudad al noroeste de Francia llamada Rouen, capital de la región de Normandía.
Su padre, Axil Cleophas, era cirujano jefe del hospital de Rouen y su madre, Anne Flougueux, formaba parte de las familias más antiguas de Normandía. Fue al Colegio Real de Rouen y al instituto, donde lo consideraban irresponsable, pero empezó a interesarle la literatura con 11 años. Resultó exento del servicio militar y empezó a estudiar Derecho en París. No era una persona ambiciosa, tímido, aunque resultaba gracioso, apasionado e independiente. A finales de 1840, con 19 años, conoció a un poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, Victor-Marie Hugo. Viajó por el sistema montañoso de los Pirineos, al noreste de la península ibérica, y a la isla de Córcega en Francia, y al volver a París vivió de las rentas de su herencia. 4 años después, con la excusa de recuperarse de una crisis de epilepsia, que siempre escondió, dejó sus estudios y se fue al campo a vivir, que lo adoraba, cerca de Rouen, en Coissé, y allí vivió con sus padres en una bonita casa, en una parcela cerca del río Sena, donde escribió sus primeras obras, La educación sentimental, la primera versión. 2 años después, su hermana y su padre enfermaron, falleciendo los dos poco después, y Gustave dedicó la mayor parte de su vida a cuidar de su madre y de su sobrina. Tuvo una relación durante 8 años con una poetisa francesa 11 años mayor que él, Louise Gevoyle, siendo su alias Louise Collet. Mantuvo una relación a distancia, siendo su relación más importante, aunque nunca se casó, ni tuvo hijos, pues pensaba que traer más niños al mundo era una manera de transmitir la desgracia. En una de sus cartas le dijo: «La idea de dar vida a alguien me produce horror. No deseaba adaptarse a la familia burguesa, no podía, le daba repugnancia». También le dijo: «Quizás sea una afición perversa, pero me gusta la prostitución y me gusta por ella misma, independientemente de lo que hay debajo». Y definió esa actividad como lujuria, amargura y vaciedad de las relaciones humanas. En otra de las cartas a su amada Louise Collet, escribió: «Todo lo mensurable pasa, todo lo que se puede contar tiene un fin. Solo 3 cosas son infinitas: el cielo en sus estrellas, el mar en sus gotas de agua y el corazón en sus lágrimas». Se separaron por diferencias personales, siendo su relación difícil y conflictiva. Asistió a los salones parisinos más prestigiosos y conoció a Georgia Sand, el alias de una novelista y periodista francesa llamada Amandine Rouault Lysila Dupin de Diderot. En esa época viajó mucho y dijo que viajar te hace modesto, te hace ver el pequeño lugar que ocupas en el mundo. Y de regreso de su largo viaje comenzó a escribir Madame Bovary en 1851. Tardó poco más de 4 años y medio en escribirla y la publicaron en una revista literaria francesa llamada La Revue de Paris, en formato de folletín, en el año 1857. Se iniciaron acciones legales contra el autor y la editorial, acusándolos de obscenidad por la inmoralidad religiosa y social de su libro, que trataba sobre la visión de la realidad psicológica de una mujer burguesa, que estaba casada con un aburrido médico y ella vive una vida por encima de sus posibilidades para escapar del aburrimiento y la terrenal vida. Pero al final los declararon inocentes y la novela de Madame Bovary se vendió muy bien. Más tarde salió la obra en formato de libro, el cual tuvo muy buena acogida. Y en 1864 empezó a escribir la segunda versión de La educación sentimental, utilizando recuerdos de su infancia y juventud, publicándola 5 años después. Flaubert escribió muchos libros que exploran temas como la libertad frente al encierro, la represión, el amor, la guerra,
la violencia y la inmoralidad de las clases altas. En 1870, durante la Guerra franco-prusiana, entre el Segundo Imperio francés y el Reino de Prusia, ocuparon su casa los soldados prusianos, y él empezó a sufrir de enfermedades nerviosas. Se alejó de sus amistades y en 1872 falleció su madre, por lo que su situación económica empeoró. Él tenía 51 años y su sobrina vivía con ellos, ya que era huérfana de madre, pues su hermana no sobrevivió al parto. Sus obras escritas durante ese tiempo fueron poco exitosas, por lo que lo dejó con una gran inseguridad financiera, y el marido de su sobrina empeoró la situación económica, endeudándose a causa de sus malos negocios, por lo que Gustav donó parte de su fortuna para salvarlo de la bancarrota. Empezó una profunda amistad con la novelista Amandine Dupin, manteniendo una gran correspondencia, y a veces se veía con algunos escritores conocidos. A pesar de estar inmerso en la desolación, nostalgia y tristeza, nunca dejó de escribir. En sus cartas a un amigo poeta le escribió que pasaba mucho tiempo con prostitutas, hombres y mujeres, en sus viajes, y contrajo la sífilis en uno de ellos. En una de sus cartas desde Medio Oriente escribió: «La ocasión de sodomizar a un muchacho y de solazarnos con sus tocamientos aún no se ha presentado, aunque andamos buscándola». También le contó que en Atenas una chica de 16 o 17 años fue obligada a tener relaciones con él, pero le dijo en italiano que lo quería examinar para ver si estaba sano. Y como aún tenía un callo en sus genitales y temía que se lo viera, se hizo el caballero y saltó de la cama quejándose con agravio y diciéndole que esas no eran maneras de tratar a un caballero, por lo que se fue. En 1877 publicó 3 cuentos: Un corazón sencillo, La leyenda de San Julián el Hospitalario y Herodías. Gustave Flaubert era un neurótico obsesionado con la escritura, motivo de sus depresiones y entusiasmos. Tenía gran tendencia a la soledad y al hermetismo social, con un carácter muy particular, enormemente sensible, tímido y arrogante, que pasaba del silencio total a una estridente labia, pasaba de la angustia y el desespero al ánimo y la vivacidad. Gustav envejeció con rapidez a partir de los 49 años, pareciendo ya un anciano a los 58 cuando falleció, a causa de una hemorragia cerebral en 1880, quizá provocada por enfermedades venéreas. Lo enterraron en el panteón familiar del cementerio de Rouen. La única manera de vivir en paz consiste en situarse de un brinco por encima de la humanidad entera y no tener con ella ningún contacto, salvo una mirada de vez en cuando. Gustave Flaubert. Cuidado con la tristeza, es un vicio. Ama el arte. De todas las mentiras, es cuando menos la menos falaz. El talento es tener mucha paciencia y la originalidad es un esfuerzo de voluntad y observación intensa. Para aguantar todo lo que precisas, hazte una coraza secreta compuesta de poesía y orgullo. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber qué ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.